La noticia del fin de semana fue que finalmente se absolvió al expresidente Mauricio Macri por la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan. Gustavo Rivas y Silvina Magdalani también resultaron absueltos porque dicen que las actividades desplegadas tenían como objetivo la seguridad presidencial y la seguridad interior en este espionaje o como se le quiera llamar a los familiares de Lara San Juan. Y bueno, eso generó algún revuelo. Ganó la verdad según Macri, según los opositores no estaban tan de acuerdo, pero bueno, se le da un cierre al capítulo Lara San Juan en cierta medida. Hay que ver también qué va a hacer la familia con esto, ¿viste? Por las familias. Sí, qué sé yo. Uno percibe que cuando se habla de Macri o de Cristina, la justicia, digamos, tiene como una especie de velo doble o triple. Hay como, como cierta tendencia a liberarlos de culpa y cargo. Digamos, uno observa que hay pruebas que a cualquier mortal le significarían la condena inmediata. Es increíble que Cristina y Macri no tengan condenas. Tienen sí. 70 causas abiertas, espionaje, malversación, enriquecimiento, y ellos no. No, ellos siempre o salen sobreseídos o digamos o revierten, anulan el fallo. Alguna vez habrá que escribir. Será esta década la última, una década que digamos que se escribirá en torno a esta permanente pelea de la que generó la grieta y el daño que le hizo a la Argentina esta pelea en razón de su crecimiento, digamos. La cantidad de tiempo que perdemos en este tipo de cosas, intentando reformar la justicia, cambiando jueces de los dos lados, cambiando jueces, echándole la culpa a uno. Digo, la verdad es que uno no cree en los fallos judiciales. Cuando vos lees lo de Macri decís, bueno, este es un... Es que pasa que demoran mucho tiempo también, porque uno dice, las causas de obra pública, el kirchnerismo y demás, uno ve que han habido Lázaro Báez, José López, pero ahora sale un fallo que dice que no hubo sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz. Entonces uno dice, y entonces todo lo que hicimos con Lázaro Báez, todas las notas que leímos, fallos que leímos, que tal había sobreprecio, que tal no, ¿y en qué quedó? ¿En qué creo? Porque el enriquecimiento de Lázaro Báez es cierto, pero no había sobreprecio. Entonces, que toda la actividad que hizo es lícita. Entonces, una persona puede pasar de ganar como de un asalariado a ser multimillonario de la nada, es el único que cae preso y ahora dicen que no hay sobreprecios. Entonces, uno ve como pequeños perejiles, por así decirlo, y que van cayendo de a poquito en causas y después queda todo en la nada. Entonces, son dudas. La impunidad. Dudas básicamente se llama la impunidad. Son la dudas impunidad porque la sensación de que se pueden cometer delitos que en otros casos son graves. En Santa Fe estamos asistiendo a un caso, que es el caso de Marcelo Saín. Es increíble la dificultad que hay para avanzar en la causa. Por el peso que tiene la causa, digamos, porque la implicancia de que se descubra que Saín estuvo montando desde el Estado un aparato de espionaje es de tal gravedad que se lo lleva puesto al propio gobernador. Entonces lo que uno percibe es una lentitud, porque los fiscales tienen miedo, porque la gravedad de la investigación, me contaban, digamos, tengo cercanía con algunos unas personas que están cerca de la investigación, me contaban que llegaron los teléfonos. Están los teléfonos abiertos, que los mandaron a Brasil para poder sacar toda la información, y que es impresionante la cantidad de información que hay. Pero que volcada públicamente implicaría tal nivel de escándalo. Claro. Que pondría, generaría un terremoto político. Dicen, y no es el momento de generar un terremoto político con la dificultad económica que tenemos. Se va a leer como todo el tiempo se banaliza lo penal en nombre del contexto y de lo riesgoso que implica, ahora... Sí, y la discusión en estas últimas semanas, también respecto a lo de Macri, era hasta dónde llegan los servicios de inteligencia de los distintos gobiernos, hasta dónde, porque tienen algunas licencias legales que una persona común no tiene, entonces hasta dónde llega el nivel de virtual ilegalidad de los servicios de inteligencia, hasta dónde vos podés espiar a alguien,
necesitamos reglas claras también para los servicios de inteligencia que están a servicio de los gobiernos para distintas actividades, pero que hoy es como una nebulosa. Ayer justo leía, bueno, en este método Rebord estuvo Carlos Pagni, interesante escucharlo, y decía justamente esto: los servicios de inteligencia se han transformado en escuchas de todo, recabar información de un montón de cosas, pero nunca sabemos los límites. Entonces, él decía que no quería que lo cierren, pero que necesitaban reglas claras, porque si no, cuando se mezclan con la justicia, cuando se mezclan con distintos actores de la dirigencia, y es peligroso. Y bueno, pero efectivamente es lo que terminó siendo. Siempre terminan en la nada todos estos casos. Sí, por lo menos Argentina necesita un par de condenas ejemplares para que la gente vuelva a creer en la justicia. Es cierto que a diferencia de Perú, a diferencia de algunos otros países de América Latina, quiero saltar a Brasil porque creo que tanto lo de Dilma como lo de Lula fue un montaje, o por lo menos no tenía la gravedad que después le dieron del punto de... Sí. Digo, de verdad, en Perú los presidentes van presos, digamos. Alan García se suicidó en prisión porque iba a ir preso de nuevo. En Argentina tuvimos preso 15 minutos a Menem y nada más, digamos. Después, la impunidad que hay respecto al cumplimiento de las penas o de las sentencias de los máximos dirigentes políticos es nula. Entonces, Menem murió siendo senador, con fueros. En Santa Fe Reutemann nunca pudo ser juzgado, tenía fueros. Bueno, Cristina tiene 70 causas, es increíble que en 10 años no haya habido una sentencia firme todavía. Macri lo mismo, digamos. Me parece que hay como una uniformidad, aunque entre ellos se peleen, diga, este es el juez de la Corpo, este es el juez del kirchnerismo. En el fondo funciona el mismo esquema, digamos. Hay como una especie de división del Poder Judicial que protege a la máxima dirigencia política y elude las responsabilidades. Digo, el día que en Argentina podamos tener la certeza de que los presidentes que fueron corruptos vayan presos, o los gobernadores o los legisladores, no tenemos un senador acusado de violación de su sobrina, Alperovich, digamos, demoraron, no sé si sigue siendo senador. No, pero no está, no. Está suspendido. Está suspendido, pero no está destituido. Entonces digo, de verdad, esta cosa de la impunidad argentina es bastante jodida, porque lo que ha generado es un nivel de falta de credibilidad absoluta de la población en la justicia y esta sensación de que los poderosos siempre zafan. Hablando de eso, hoy es un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Me quería ir con eso también. Uno que tiene el recuerdo vivo de aquello, tanto del atentado a la embajada como del atentado a la AMIA. Otro ejemplo más contundente de impunidad, digamos, cómo puede ser que hayamos tenido dos hechos de semejante gravedad, donde participó el Estado siempre en la investigación, desde el gobierno que formaba parte, desde un comienzo se supo de un esquema de ocultamiento, Galeano, el juez, sí. La cantidad de manipulación que hubo sobre las causas que llevan a lo que es hoy la impunidad, porque hoy es impune todo. Hoy es impune. Sí, y no hay horizonte de resolverlo también, porque no, uno cuando escucha, hubo acercamientos, hubo llamadas, hubo encuentros, nunca se te queda nada. Y bueno, yo que lo pude ver en realidad todo compacto, porque no lo viví año a año, la cantidad de irregularidades, pruebas que se perdieron, pruebas que se tiraron, pruebas que no existen más, testimonios falsos y un montón de elementos. Y uno dice, yo no puedo creer que los funcionarios de esa época sigan siendo funcionarios, que por ahí algunos jueces sigan siendo jueces hoy en día, con la cantidad de irregularidades que hubo en la causa AMIA, y parece que el tiempo olvida, ¿no? Y cuando uno escucha los nombres, tanto de servicios de inteligencia, de judiciales y de propios funcionarios, la mayoría son los mismos que hoy están acá. Sí. Pero muchachos, tenemos 2 atentados que quedaron en la nada. Además la promesa en vano de todos los presidentes de que vamos a aclarar, vamos a poner las cosas claras, vamos a perseguir, y al final, digamos, pasaron, ¿cuántos años? 28, hoy a las 9:53 van a sonar las alarmas. 28.
Y bueno, un día también para esos días de memoria, de memoria activa que uno puede tener con estas cosas que no se cierran porque no hay culpables. Puede pasar también con causas anteriores también, caso dictadura o cualquier otra causa que uno encuentre, que no se llega a un punto de al menos algún tipo de reparación, siguen abiertas. Entonces obliga, creo que a la sociedad a tener memoria activa, a seguir pidiendo por justicia y acompañar a todas las personas. Está bueno que lo que planteas, porque en definitiva... caso de inundación puede ser también. No, pero está bueno lo que planteas porque digo, la sociedad argentina es la que después vuelve a elegir a los mismos que o lo ocultaron desde el comienzo o formaron parte de acuerdos para tapar y proteger a los autores. Digo, también la sociedad argentina es muy flexible respecto a la comisión de delitos. Es muy flexible. Los argentinos generalmente votamos a gente que tiene antecedentes corruptos. Y decís, ¿por qué? Y porque evidentemente hay algo en nuestra genética que nos impide distinguir la importancia que tiene la corrupción, digamos, en la imposibilidad de construir un futuro. Cuando vos elegís corruptos, sabiendo que lo son, o sospechando que lo son, o conociendo los antecedentes, y decís, bueno, pero voy a comer el asado, o bueno, pero él va a privatizar. Estoy hablando de los dos, de Macri y de Cristina. Total. Digo, vos fuiste a poner la boleta del tipo, vos fuiste a darle el respaldo, vos formás parte de un colectivo al que no le importa eso. No le importan los muertos de la AMIA, no le importan los inundados, no le importan los acuerdos funestos con dictaduras. También hay que hacerse cargo de eso, de que formamos parte de un colectivo social que tiene la vara muy baja respecto a la corrupción. Muy baja. Probablemente sea parte del gen argentino, ¿no? Este tema de que en realidad si nos conviene, sí, no importa quién nos gobierne. Si nos conviene, y bueno, y digo, hasta que no haya un cambio cultural, en el sentido de, no, esto no, o hasta que la política no purgue e impida que los que tienen condenas o acusaciones graves o con semi-plena prueba de corrupción vuelvan a ser candidatos. Y bueno, no, o sea, no, es el propio ciudadano el que en el fondo termina legitimando lo que ocurre. Te guste o no, o sea, duele decirlo. No, duele, pero duele. Vamos a votar a tipos con antecedentes penales. Duele digamos, porque también es impotencia. Bueno, porque uno pero dice, che, y tengo que votar. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Hay que reconocerlo, lo hacemos. Y lo hacemos. Entonces, digo, cuando pensamos en los 28 años de la AMIA, y bueno, digo, ¿a cuántos votamos de los que formaron parte de todo este esquema de impunidad? No. A todos. Menem no fue presidente nuevo porque se bajó. Porque había un sistema electoral que exigía doble vuelta, o si no era presidente.